Hola de nuevo a todos. Muy bien, por respeto a las personas que se conectaron a tiempo, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Este webinar es cómo lograr altos rendimientos en el cultivo de caña de azúcar y está impartido por el ingeniero agrónomo Efraín Brambila. Él es agrónomo de Netafim. Es egresado de la Universidad de Guadalajara con experiencia de 12 años como encargado de departamento agronómico en la Asociación de Cañeros CNPR, especialista en biotecnología para cultivo in vitro por el Instituto de Investigación de Caña de Azúcar en Cuba y actualmente tiene 9 años de experiencia aquí con nosotros en Netafim como agrónomo especialista en fertirriego para cultivos tropicales y subtropicales. Ingeniero, bienvenido, podemos comenzar. Gracias, Eli. Muy buenas tardes a todos, compañeros cañeros, directivos de organizaciones cañeras, CNC, CNPR y demás. También directivos de los corporativos, de los ingenios azucareros del país y del extranjero, y a todos aquellos quienes están involucrados dentro de este mundo de la industria del azúcar, de la producción de caña para la extracción del azúcar. Sean todos ustedes bienvenidos, reciban un caluroso abrazo, hombre, y una fuerte bienvenida a esta serie de pláticas que vamos a tener durante estos 2 días. El día de hoy vamos a tocar los altos rendimientos en general. El día de mañana vamos a ver los KPIs, prácticamente cuáles son los indicadores que nosotros tenemos que seguir puntualmente día a día, semana con semana, mes con mes, para lograr altos rendimientos. Desde el mundo de la ingeniería podemos conocer que ya todo lo podemos medir, todo lo podemos evaluar y los cultivos agrícolas no son una excepción. Desde el mundo de la ingeniería industrial tenemos estos conceptos, desde el mundo de la administración tenemos conceptos tales como las auditorías, desde el mundo de la ingeniería el seguimiento de procesos. Lo que vamos a platicar en estos 2 días tiene que ver cómo desde el mundo de la agricultura integramos los procesos administrativos y los procesos de ingeniería para lograr altos rendimientos, high performance, en el cultivo de caña de azúcar. Así es de que no se lo pierdan, abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Pues nada, la mayoría de ustedes seguramente me conocen. Por ahí tengo varios videos en mi canal de YouTube hablando de diferentes tópicos, en particular de cultivos tropicales, pero siempre enfocados al tema de riego por goteo, de riego presurizado. Su servidor, Efraín Brambila, soy tapatío, nacido aquí en Guadalajara, pero radico desde hace más de 30 años en Autlán de Navarro. Soy la tercera generación de gente que está involucrada con el sector azucarero. Mi abuelo fue tenedor de libros en el Trapiche del Zapotillo, en Casimiro Castillo, en La Resolana, y aquí en Jalisco. Mi papá, productor de caña de azúcar. Y pues esta es la tercera generación. Mis hijas también se están dedicando al negocio, así es de que ya vamos sobre la 4ª generación. Soy productor de caña de azúcar para el ingenio Melchor Ocampo, donde trabajé alrededor de 5 años como encargado del departamento agronómico, también del departamento de producción de plantas in vitro, con una capacitación en La Habana, en el Instituto de Caña de Azúcar, cultivo in vitro de caña de azúcar y producción de organismos benéficos. Tengo ya 10 años trabajando para esta gran empresa, Netafim. Aquí fue donde realmente conocí a fondo cuáles son las principales ventajas para pasar de hacer una agricultura tradicional y convencional para hacer una agricultura de alto rendimiento. Caña de azúcar es una agricultura, es un cultivo de alto valor. Y miren que lo decimos nosotros los cañeros, definitivamente. Y hoy más que podemos estimar precios promedios por tonelada de caña de azúcar en la mayoría de los ingenios
de arriba de los 1,000 pesos por tonelada. Si estimamos que los rendimientos promedios del país andan alrededor de las 60 toneladas, pues estimemos que el productor promedio ya ahorita tiene que andar recibiendo más de 60,000 pesos por hectárea, menos gastos. ¿Qué más? Pues esto como parte introductoria, invitarlos a todos ustedes, por favor, formulen sus preguntas, comentarios, críticas a estas dos charlas que vamos a tener. Voy a partir aproximadamente los próximos 60 minutos con estos diferentes temas. El día de mañana seguimos con otros 60 minutos. La idea es que este ejercicio dure 2 horas. Voy a dejar prácticamente 1 hora para tener la posibilidad de interactuar con todos ustedes a través del chat. Así es de que por favor siéntanse con toda la libertad de plantear cualquier cantidad de temas que por favor ustedes quieran desarrollar. Pueden particularizar, oye, mi parcela, tengo tal volumen de agua, tengo estas situaciones. Prácticamente he conocido la mayoría de los ingenios de la República, así es de que seguramente si me dan la ubicación de su ingenio o el nombre de su ingenio, seguramente voy a tener una visión de qué región estamos hablando. De igual manera, si están conectados de Centroamérica, de países hermanos latinoamericanos, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, etcétera, por favor, no duden en hacer sus comentarios. Conozco algunas regiones de estas latitudes. Pues bien, empezamos. Como les comentaba, en este primer día vamos a ver acerca del manejo adecuado de la siembra para tener una alta densidad. Posteriormente vamos a hablar del manejo del fertirriego, la fertilización. Riego por goteo no se puede ver solo como una fuente de riego, sino que va aparejado con el término de fertilización. Por eso la palabra está acuñada como fertirriego. Y vamos a ver cómo monitoreamos, porque hasta ahorita sabemos que con el riego por goteo podemos regar, podemos fertilizar, pero las tecnologías hoy nos permiten monitorear vía remota a través de nuestros dispositivos móviles, o por qué no decirlo, también ya tiene bastante tiempo el hecho de que podamos monitorear con los tensiómetros. Es una herramienta que tiene desde finales de los 80, muy difundido sobre todo en cultivos bajo techo como invernaderos, es donde principalmente se veían en los 80s, a lo largo de los 90, cómo toda la tecnología de cultivos bajo techo poco a poco ha venido migrando hacia los cultivos extensivos, como es el caso de caña de azúcar, maíz, etcétera, frutales también. Así es de que estas tecnologías para estos cultivos en invernadero, poco a poco ya los vemos incorporado a lo que es la agricultura extensiva, la agricultura de campo abierto. Llámense plátanos, llámense papayos, llámense piñas, llámense maíces, frijoles. Prácticamente hoy en día toda la agricultura tiene acceso a la alta tecnología, a la agricultura digital, al digital farming. Pues bien, el día de mañana se pone la cosa más sabrosa, más interesante, sobre todo con la interacción de sus comentarios, porque nos vamos a subir a la determinación de cuáles son justamente las variables que afectan el alto rendimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores que nosotros tenemos que estar evaluando todos los días desde que hacemos la preparación de suelo hasta que hacemos la cosecha? Y es aquí donde nos vamos a dar gusto de estar escuchando todos sus comentarios. Igual si me equivoco, estoy diciendo cosas que ustedes saben que no son ciertas, no tengan empacho en ponerlas porque créanme, estamos en confianza, estamos entre cañeros, sabemos del cultivo, así es de que puede haber cosas que yo comente que no tengan que ver necesariamente con las condiciones de su región. Yo, como les digo, soy productor de caña de azúcar de Autlán, Jalisco, del ingenio Melchor Ocampo, y tenemos condiciones muy particulares, fundamentalmente que las precipitaciones aquí
no son mayores a 700, 800 milímetros. Obviamente, no se compara con precipitaciones de 2000 milímetros que se den en el Ingenio de La Joya o en San Rafael de Puctec, en la península. Pero voy a empezar a hablar acerca de estos temas. También mañana vamos a ver acerca del conteo de yemas viables, el porcentaje de despoblación, cómo calcularlo, ¿sí? La determinación de tallos molederos, bien importante, la determinación de peso por tallo y finalmente la estimación de la cosecha. Hola, Pues Inge, ¿me bien, escuchas? sí, Hola, oye, me están reportando un par de usuarios que se escucha una interferencia. Creo que son tus audífonos. ¿Podemos intentar sin los audífonos? Perdón por interrumpir. Ahí te escuchamos. sí, perfecto. Bueno, una disculpa, traía estos audífonos que de pronto a lo mejor hicieron algo de interferencia. Bueno, entrando en materia, ¿dónde estamos parados en México? ¿Cuál es el rendimiento promedio? Y aquí tengo una lista de cuáles fueron los rendimientos por estado. Como podemos ver, Campeche con 45 toneladas. No olvidemos la sequía que tuvimos en 2019, que fue muy problemática, no solamente para Campeche, sino para diferentes estados del Golfo, hasta Tamaulipas. Colima, alrededor de 80 toneladas. Ya para esta zafra incrementaron bastante el rendimiento. Para la zafra 2021 se llegaron a rendimientos récord en producción. No son los datos de la zafra 2021. Justo se estaba haciendo el corte y los datos que traigo son de años anteriores. En Chiapas, alrededor de 80 toneladas. Para Jalisco traemos alrededor de 90 toneladas por hectárea. El ingenio de Tamazula estaba registrando, si no me equivoco, y los amigos cañeros de Tamazula, que por cierto un saludo, ya que son el ingenio que mayor superficie de riego por goteo tiene en el país, con cerca de 10,000 hectáreas de riego por goteo. Ellos andarán alrededor de las 115 toneladas por hectárea, superaron a Melchor Ocampo, que sacamos, si no me equivoco, alrededor de 110 toneladas por hectárea. Pero eso es considerando las cañas tanto de cualquier tipo de riego. En el caso particular del rendimiento de Tamazula con goteo, y estamos hablando de plantas, ocas, resocas, hasta R5, R6, R7, cuando se voltea en promedio, de aproximadamente de 165 toneladas. Ese es un dato bien interesante. Lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir desmenuzando. ¿De dónde viene ese rendimiento? Michoacán con 84, Morelos, ustedes saben que se encuentran los ingenios más productivos, toneladas por hectárea y de azúcar, por las condiciones en las cuales ellos se encuentran, y además que son muy trabajadores, excelentísimos cañeros. Nayarit, Oaxaca, Puebla, pues no sería la excepción, porque ahí se encuentra, si no el mejor ingenio, pues se encuentra siempre entre los 3 primeros lugares, así es de que también con bastante riego por goteo, pero finalmente es una zona muy privilegiada, con excelentes técnicos, con un excelente grupo cañero, un grupo azucarero, el grupo Sucarmex, curiosamente, justamente. Entonces están haciendo siempre ellos han hecho muy bien las cosas y se nota este año. Pero también pues tenemos regiones que sus rendimientos andan, Quintana Roo, 60 toneladas, tenemos ahí muchos problemas de drenaje, vamos a abundar en temas de drenaje, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. La media nacional andará alrededor de las 65, tal vez este año ya se superó un poquito, pero ¿qué es lo que pasa? Prácticamente arriba del 60% de la producción de caña de azúcar es de temporal y fundamentalmente se encuentra en la zona Golfo, en el Atlántico mexicano, donde pues prácticamente son precipitaciones elevadas aproximadamente 6 o 7 meses del año. Eso hace que la agricultura de caña de azúcar de temporal persista sin necesidad de riego. Por otro lado, tenemos la condición de los ingenios que nos encontramos en el Pacífico, considerado como el trópico seco, aunque somos regiones tropicales, pero las precipitaciones son más bajas de los
900 milímetros. El trópico seco se define como aquella región donde la lluvia es menor que la evaporación. Y trópico húmedo, que sería prácticamente todos los estados del sureste y fundamentalmente todos los estados del Golfo de México y particularmente los ingenios los estados azucareros, que tienen precipitaciones arriba de sus evaporaciones. Siempre vamos a andar en estas regiones arriba de 1500 milímetros. Acá el tema es cómo está distribuido. Entonces, resumiendo esta lámina, el rendimiento promedio de riego por goteo en el país, más o menos ubicando las superficies que tenemos nosotros instalados como Netafim a nivel nacional, que estamos hablando de cerca de las 10,000 hectáreas ya. Las primeras se instalaron alrededor de 1998, consolidándose muy fuerte en Tamazula en el año 2000, y aprovecho para enviarle un saludo a todos los productores cañeros que estuvieron a la vanguardia en este año. Mario Íñiguez, el ingeniero Salvador Farías en Tamaulipas, el médico Octavio Godoy, el médico Héctor Roesner, ambos en Autlán, y varios productores a nivel nacional también. No tengo que omitir a René en Tamaulipas, un saludo. Ellos han sido productores de caña que implementaron el riego por goteo desde hace más de 20 años y hoy por hoy son los que, y junto con muchos más, conforman esta superficie de aproximadamente 10,000 hectáreas de riego por goteo con rendimientos promedios de 150 a 155 toneladas desde la planta hasta una R3, una R4, una R5. En el camino han habido experiencias de las cuales vamos a comentar aquí, que han tenido algunas situaciones y que no han logrado darle la vuelta a la tortilla. Hablar de riego por goteo o de cualquier tecnología en caña de azúcar o en cualquier cultivo, no solamente es hablar de las cosas bonitas, no solamente es hablar de la fachada de la casa, sino que aquí vamos a hablar de todos los problemas contra los que nos enfrentamos los agricultores y que justamente esa es la experiencia de Netafim, saber y conocer cuáles son los problemas en los cuales nos podemos enfrentar. Y la gran ventaja es de que en Netafim, con el respaldo internacional que tenemos de experiencias en Sudáfrica, de las experiencias de Centroamérica, de las experiencias de Australia, de las experiencias de la India, de las experiencias de China, existe una gran cantidad de ingenieros agrónomos, especialistas en caña de azúcar a nivel mundial, que constantemente estamos interactuando con la información de cuáles son los problemas que se le presentan día a día al agricultor en general y al agricultor cañero en lo particular, para que sean resueltas y previstas todas estas situaciones que afectan a un muy buen rendimiento. Pasamos a la siguiente gráfica, donde voy a hablar específicamente de esto, de la superficie. Bueno, me adelanté ya un poquito, tenía que haberla puesto esta gráfica antes. Entonces, les comentaba alrededor de 9,500 hectáreas en Tamazula con un rendimiento promedio de 155 toneladas. Aproximadamente son cañas que se cosechan como la mayoría de los ingenios a los 12 meses. En el ingenio Melchor Ocampo, que es de Sucarmex, aproximadamente esta gráfica mostraba un rancho que se implementó de 130 hectáreas. Ya al día de hoy se cuenta con aproximadamente cerca de 2,000 hectáreas de riego por goteo en Melchor Ocampo. En Colima, alrededor de 100 hectáreas, Tamaulipas, 150 hectáreas, Veracruz, 800 hectáreas. Ahí un saludo a todos los productores de caña de azúcar de Veracruz, el principal estado productor de nuestro país, y donde tenemos ingenios que están trabajando ya con riego por goteo y que han tenido justamente el seguimiento en 4 ranchos particulares. Ahorita voy a ahondar en cada uno de ellos. Ranchos que ya su superficie es mucho mayor que la del agricultor cañero normal. Estamos hablando de que si el agricultor promedio de caña de azúcar tenemos entre 5 y 10 hectáreas,
los trabajos que hemos estado haciendo en Veracruz rondan en ranchos de aproximadamente 300 hectáreas. Entonces, el manejo tiene que ser diferente, como lo vamos a mencionar justamente en este foro. Esto nos da un aproximado de cerca de 10,000 hectáreas a nivel nacional de riego por goteo. Pues bien, ya comentaba hace rato de cómo se riega la mayor parte de caña de azúcar en el país. Fundamentalmente tenemos la caña temporal, ya prácticamente para los ingenios del Golfo, y para los ingenios del Pacífico, pues este sistema que todos nosotros conocemos, el riego rodado, que por décadas y siglos hemos utilizado en el país y en todo el mundo para regar cultivos como maíz, como caña de azúcar y como banano y como todos los cultivos que se han regado a lo largo de la historia. Desde la cultura egipcia ya se utilizaba este método de riego, así es de que es un método de riego que el agricultor lo conoce muy bien y poco a poco se ha ido siendo más eficiente. En México, la mayoría de las unidades de riego, de los distritos de riego del país, cuentan con tecnificación y se ha llegado incluso a conducir los canales principales a través ya de tuberías de grandes dimensiones para poder lograr una mayor eficiencia y finalmente poner hidrantes en las parcelas o tomas granjas. A partir de esta toma granja, lo que vemos normalmente son tuberías de multicompuerta. Esto ha logrado que se eviten desperdicios de agua, pero aún así, la fotografía que vemos, donde la parte baja del terreno está anegada, por más eficiente que se logre tener un distrito de riego y por más bien nivelado que esté el terreno, siempre vamos a tener encharcamientos con este tipo de riego rodado, que es el que predomina en la mayoría de los ingenios de riego del país. Esto genera sales, genera malas germinaciones, genera exceso de maleza y por lo tanto no nos permite dar el salto a los altos rendimientos. Este es un dato muy importante. Además, el riego rodado lo tenemos que dar, si bien nos va, si tenemos un distrito de riego eficiente, pues a lo mejor nos darán el agua cada 35 días. Pero si están como en algunas regiones donde el agua, donde el riego solamente es de auxilio, pues solamente 3, y si les va bien, 4 riegos en la temporada seca les van a dar. Y esto pues definitivamente solamente, como dice la palabra, son riegos de auxilio, para que no se muera la caña, pero no son para hacer rendimientos favorables. Pues bien. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿cuánta agua necesita la caña para hacer un alto rendimiento? ¿Sí? Ya lo comentaba al inicio de la plática, que los ingenios del trópico húmedo, las precipitaciones tienen que andar rondando arriba de los 1500 milímetros. Pues bien, la caña de azúcar trae una necesidad de 1700 milímetros aproximadamente. Esto en litros son 17 millones de litros por hectárea, ¿sí? Para producir 60 toneladas de caña. Para producir 6,000 kilos de azúcar, 17 millones de litros. Obviamente aquí estoy contando el agua de lluvia, pero aún así es un volumen altísimo, ¿verdad?, el que se requiere para producir un volumen determinado de azúcar. Va a depender de en qué región estemos. Habrá regiones que van a producir 60 toneladas de caña y por lo tanto 6 o 7 toneladas de azúcar. Habrá regiones donde se producen 100 toneladas por hectárea y van a sacar 13 toneladas de azúcar. Pero acá el foco es darnos cuenta del volumen de agua que se necesita para sacar un alto rendimiento en caña de azúcar.
Si se fijan ustedes, aquí dice en la lámina, volumen de agua requerido para una producción de 200 toneladas. Y vamos a hablar en este foro del high performance, del alto rendimiento, ¿sí? Y si vamos a hablar de alto rendimiento, en caña tenemos que hablar de alto rendimiento, que son 200 toneladas, por lo menos en el primer corte. Pero no bajar de 130 toneladas, para traer una media de 150, que son los datos que el día de hoy en las más de 10,000 hectáreas de caña de azúcar tenemos. O sea, son datos estadísticos del rendimiento promedio que en cualquiera de los ingenios se puede registrar, los estimados de cosecha y ver los rendimientos por tonelada de todas las regiones cañeras. Pues bien, y entrando pues ya justamente en materia, como dice aquí en esta lámina, ¿cómo lograr altos rendimientos en caña de azúcar? Con riego por goteo. Llegó el momento de enfocarnos en el tema. Lo primero con lo que hay que partir es justamente con ingeniería de procesos y con auditorías de campo. Y estos conceptos no vienen de la agricultura tradicional, vienen de la ingeniería industrial y vienen de la administración de empresas. Cuando se combinan estos dos elementos, es aquí que vamos nosotros a llevar un seguimiento puntual y específico en un proceso productivo que es llegar a 200 toneladas de caña de azúcar. Día a día, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y supervisar que se ha hecho correctamente. Esa es la clave. Ustedes tendrán que partir o tendremos que partir de una columna en la cual se encuentren todos los procesos que nosotros vamos a desarrollar y que los vamos a comentar en este foro. Desde el volteo, cuando vamos a hacer una renovación, la siembra, la rastra, la preparación del suelo, identificar la semilla adecuada, hacer la selección de las yemas que sean viables, que no estén enfermas, evitar llevar malezas a campo, hacer el corte en la fecha adecuada de la semilla, etcétera. Y vamos a nosotros identificar si esto se realizó o no se realizó. Por eso, nosotros vamos a programar todas estas actividades y las vamos a colocar en una fecha específica. Es muy común que nosotros decidimos voltear nuestra caña el momento en que nos cosecharon. Vamos a pensar, me cosecharon en el mes de enero y yo tengo que tener listo mi campo para que en el mes de junio hacer la siembra. Entonces yo tengo prácticamente 5 meses para hacer la preparación de mi suelo perfectamente. Siempre incluso hay que considerar dejar un año de descanso para incorporar leguminosas, hacer una siembra de alfalfa, hacer una siembra de frijol o de chícharo gandul, simplemente hacer abonos verdes, por lo menos dejar descansar un año nuestro campo. Todos sabemos que la mayoría de los cañeros tenemos 30 años con la caña que no la hemos volteado incluso, pero la práctica correcta sería entonces, por lo menos cada 7 años o en cada volteo, dejar un año de descanso. Esto nos permitiría, si es posible, claro está, hacer una correcta preparación del suelo, que también tiene mucho que ver, no solamente meter la rastra y meter el arado y meter el subsuelo y hacer el surcado, sino buscar el punto exacto que nosotros vamos a requerir para hacer el surcado y hacer la inyección de la manguera. Hacer la aplicación de los herbicidas. Con un cronograma de actividades, nosotros vamos a identificar el día y los insumos necesarios que yo requiero para hacer el trabajo en 5 hectáreas o en 500 hectáreas. ¿Cuál es el volumen de maquinaria que necesito para 5 hectáreas o para 500 hectáreas? Si yo tengo un proceso de establecimiento de siembra, tengo que conocer los tiempos y los movimientos para hacer el acarreo de la semilla,
para conocer cuántas personas yo voy a necesitar para que hagan el corte, para saber cuántos tractores son necesarios para hacer la aplicación y la inyección de la manguera en campo, al mismo tiempo que estoy haciendo el surcado. Y entonces, con un calendario de actividades, vamos a poder identificar en qué momento preciso se están haciendo y se programaron las cosas. Obviamente, yo no puedo llegar al momento en que tengo que conseguir el tractor sin tener los recursos financieros para hacer el pago correspondiente de los insumos. Ya todas estas cuestiones parten de un presupuesto que se hace anteriormente. Todos los que estamos involucrados en la industria azucarera sabemos que los ingenios preparan un presupuesto anual un año antes para poder hacer la adquisición de todos sus insumos. Es así también nosotros como cañeros, cuando tenemos un proyecto en puerta de alto rendimiento, tenemos que saber al centavo cuántos dineros vamos a necesitar para qué tipo de insumos y qué insumos son los necesarios y de calidad, ¿sí?, para utilizarlos. Entonces, cada uno de estos puntos, el volteo, el subsuelo, tiene un manual de descripción que en estos 2 días no voy a profundizar tanto, pero podemos buscar el contacto para los interesados y ponérselo sobre la mesa en cada uno de sus proyectos, desglosado, punto por punto, para que ustedes tengan la seguridad de que cada acción que van a llevar a cabo en su campo se va a hacer perfecta, o casi perfecta, porque en la agricultura es un poquito complicado ser perfectos. De tal manera que si vamos a hablar de la semilla, tenemos que identificar el mejor semillero, porque ya la semilla me va a costar, vamos a decir, en mi región puede andar alrededor de 1,200 pesos tonelada de semilla, pero yo quiero que esa semilla sea de primera calidad, que esa semilla no lleve gusano barrenador, que la mayoría de sus yemas sean viables, que yo pueda identificar en un metro lineal 25 yemas viables. Ahorita vamos a tocar esos puntos, pero en este particular estoy siendo tan insistente en que si yo no tengo un cronograma de actividades y si yo no tengo una estrategia de auditoría de todas estas actividades, yo no puedo llegar a los altos rendimientos, porque cada uno de los conceptos hay que dominarlos a la perfección. Hay productores, habemos productores que creemos que dominamos muy bien la preparación de suelo, pero mandamos maquilar el terreno y resulta de que el tractorista que contratamos, pues él saca su trabajo y no nos hizo el trabajo adecuado que se requería. Entonces, nosotros como conocedores del campo tenemos que ir y supervisar que el trabajo ha quedado hecho a la perfección. Yo no puedo ir al campo a esperar altos rendimientos y que en el momento del surcado yo me encuentro terrones de 6 pulgadas. Eso no se puede llegar a tener altos rendimientos con una preparación deficiente. Yo tengo 7 años por delante donde estoy buscando rendimientos superiores a las 180 toneladas y yo no me puedo dar el lujo que en los 3 meses más importantes de los próximos 7 años haber hecho mal las cosas. Por eso es bien importante que para este cronograma de actividades tengamos bien definido cada uno de los diferentes pasos, hasta el tapado. Oye, yo voy a tapar manual, ¿cuál es el protocolo que yo les voy a decir? La tapa tiene mucho que ver con que se haya preparado bien el terreno. Yo no puedo tapar una caña con un terrón de 2 pulgadas y esperar germinar con el riego, porque no existiría la capilaridad necesaria para que se humedezca correctamente la semilla y ésta pueda germinar. Entonces, cada paso existe una descripción del proceso y estos son temas de ingeniería que cuando ustedes van a hacer un automóvil de la marca que ustedes quieran, lo pueden hacer en Brasil o lo pueden hacer en México o lo pueden hacer en Alemania.
pero se tiene que respetar el proceso y la descripción específica de qué es lo que se busca. En agricultura, si queremos tener alta rentabilidad, a pesar de que estemos manejando un cultivo extensivo, pero que sea altamente rentable, tenemos que someternos al análisis de proceso y a las auditorías de campo que estén supervisando estos procesos. ¿Cómo se riega la caña con goteo? Cuando nosotros hablamos del riego por goteo, le estamos dando cada 30 centímetros o cada 50 centímetros, va a depender de la distancia que yo tenga el gotero, agua. No hay una agricultura de mayor precisión que la del riego por goteo, porque cada 30 centímetros o cada 50 centímetros yo tengo un gotero que me está proporcionando la cantidad específica de agua. Cuando en Netafim hacemos un diseño de riego a la medida de cada terreno, nosotros pedimos un estudio topográfico de curvas de nivel, un análisis de suelo y un análisis de agua. Esto nos va a permitir, y obviamente el aforo del pozo o de la fuente de agua que tenemos en campo. Esto nos va a permitir hacer una ingeniería de procesos para proponerles a ustedes la red más apropiada y económica para hacer llegar ese litro por hora que yo voy a necesitar en cada gotero. ¿Cuál es la diferencia del riego por goteo al riego por gravedad? O al riego por aspersión. La diferencia se llama tener un suelo en capacidad de campo. La capacidad de campo no es otra cosa que el nivel óptimo de humedad que el suelo necesita, donde no hay estrés, donde la planta está en las características ideales para su crecimiento y para su alimentación. Si yo tengo un suelo franco, tomo un puño de tierra, lo aprieto con el puño, al abrirlo, este no se tuvo que haber desquebrajado y tampoco tuvo que haber tenido pérdida de humedad, o sea, goteado. Eso me indica que el suelo está en capacidad de campo. Hoy en día, cuando nosotros presentamos un proyecto ante ustedes, les decimos cuántas horas por día o por semana tienen que regar para siempre estar en estas condiciones de capacidad de campo. Además, todos los proyectos Netafim están cotizados ya con sensores en campo que nos van a permitir estar observando en nuestro celular a través de una aplicación que siempre estoy en capacidad de campo. Si ustedes son inversionistas, desde su computadora pueden estar viendo si su inversión está siendo bien manejada por sus agrónomos, por sus encargados, de tal manera que ustedes ya saben que según los estudios que se realizaron de suelo, la capacidad de campo tiene que estar alrededor del, vamos a poner un ejemplo, 30%. Si por algún descuido de los operarios este porcentaje llega a 15%, quiere decir que su inversión está mal manejada. Por eso es que les comento, estos esquemas de alto rendimiento tienen mucho que ver con procesos administrativos y con procesos de ingeniería. En ingeniería y en cualquier fábrica, en cualquier industria, son los ejes fundamentales para lograr el éxito de las producciones y de los rendimientos económicos. La observación de cada factor en tiempo real. Si ustedes compran un sistema de riego y no tienen sensores de humedad que los puedan estar monitoreando por lo menos una vez al día, su inversión está en el limbo. No la estamos viendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estos sensores cada 5 minutos les están presentando a ustedes, igual que una estación climatológica, cuál es el porcentaje de humedad en el cual se encuentra su suelo. Y esto aplica para cualquier cultivo donde tengamos un sistema de riego por goteo. ¿Para qué? Para lograr altos rendimientos. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer nosotros para el sistema de riego por goteo en caña? El sistema radicular. ¿Cuál es la profundidad de raíces que yo necesito tener para darle la humedad necesaria con el bulbo húmedo? Esta fotografía la tomé en Guatemala, en uno de los ranchos en el municipio de Escuintla. Ellos hacen un lavado
de las raíces para poder observar el sistema radicular, o poder observar la raíz, y le meten unos como tutores para poder agarrar la caña y que no se caiga, pues. Entonces, aquí no sale en la foto, pero había unos postes que estaban deteniendo a la cepa completa. Esta cepa nos dice muchas cosas acerca de cómo lograr altos rendimientos en caña de azúcar. Número 1, pues la raíz saludable. Es una raíz que se ha extendido en función del riego por goteo, obviamente, es una caña regada con riego por goteo. ¿Dónde está ubicada la manguera? La manguera está ubicada abajo de la cepa, pero no para que la ahorque la raíz, sino para que no la intervenga. Solamente el riego por goteo tiene que proveer el agua al bulbo húmedo. Ahorita vamos a ver unas fotos, para que la raíz esté satisfecha y se le estén entregando los nutrientes. ¿Qué otra cosa vemos en esta fotografía? Los tallos. Tenemos tallos primarios, secundarios y terciarios. No tenemos más. ¿Por qué? Sí, es cierto, es una variedad que los puede definir, CP722086, donde ya prácticamente tallos molederos, esta fotografía puede ser que tenga 8 meses, obviamente está deshojada la caña, pueda observarse la salud. Vean ustedes la distancia de los entrenudos, la homogeneidad de los tallos primarios, secundarios y terciarios, y más adelantito vamos a hablar acerca de los pesos que tiene que tener, pero bien importante y lo más importante, se me fue la palabra, la clave, poder tener 10 tallos molederos por metro lineal. Si yo tengo doble hilera, entonces debería tener 10 tallos molederos en una hilera, 10 tallos molederos en otra hilera. Vayan haciendo números. Cada tallo tiene que pesar el día de la cosecha 2 kilos. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Hay un concepto que se le conoce como coeficiente de cultivo, que no es otra cosa más que el desarrollo que va teniendo la planta a lo largo de su ciclo, y inicialmente podemos empezar con un coeficiente de cultivo. Un coeficiente es aquel factor en el cual vamos a multiplicar una determinada cantidad, pero sencillo. Nosotros vamos a multiplicar la evaporación diaria por este factor, por este coeficiente. Entonces, cuando nuestra planta está chiquita, el coeficiente va a ser de 0.4. Imagínense ustedes que cosechamos en enero. Les vamos a poner el ejemplo si me lo permite, el ingeniero Salvador si me lo permite, voy a poner el ejemplo de una parcela del ingeniero Salvador Farías en Tamazula. El ingeniero Salvador le cortaron una caña, una ATMEX, en enero. Y el coeficiente de cultivo para enero es de 0.4. Y la evaporación de Tamazula en enero es de 4 milímetros, ¿sí? Entonces, para nosotros poder saber cuál es la cantidad de agua que vamos a necesitar para un día de enero, para un día de riego en enero, multiplicamos 4 milímetros que se están evaporando por 0.4 y me va a dar una lámina de 1.6 milímetros. O sea, muy poco a comparación de la cantidad de agua que va a necesitar un mes antes de que le suspendan su caña, ¿verdad? A él le estarían suspendiendo el riego más o menos, si le cortan en enero, pues en diciembre, ¿no? Entonces, la demanda máxima él la tendría en el mes de diciembre, pero sin embargo en diciembre las evaporaciones de Tamazula no son tan altas como en mayo. Él en mayo va a estar en el mes número 5 y su coeficiente de cultivo va a andar alrededor de 7. ¿Cuál es la evaporación en Tamazula en mayo? Vamos a ver, es de 6 milímetros, entonces yo voy a multiplicar 6 milímetros que se evaporan en promedio en mayo por 0.7. Entonces, la lámina requerida para el ingeniero Salvador va a ser de 4.2. Vamos a cerrar en 4.5. Esa es la lámina requerida. Esos son datos teóricos. Hay que estar observando si yo voy a hacer el riego 2 veces por semana. Entonces, yo acumularía el riego por día. Entonces, si yo riego 2 veces por semana, quiere decir que yo acumulo el riego de 3 días y lo doy en un día.
Pero para el caso de un suelo, vamos a decir franco arenoso. Para el caso de un suelo arcilloso, tal vez yo con 2 días sea necesario, pero entonces tengo que aplicar el volumen de agua que se haya evaporado a lo largo de una semana, ¿verdad? Y darlo en estos 2 riegos. Pero vamos a ser más específicos del riego por goteo un poquito más adelante. Esto nada más es para comentar que detrás del riego por goteo existen cálculos hidráulicos, cálculos agronómicos que no pasan por alto y que por eso, y como lo comento, todos los procesos de producción, de ingeniería y administración son fundamentales. No por eso tienen que ser complicados. Como cañeros y como agricultores, sabemos que las cosas se hacen en el campo, no se hacen en el Excel o en la computadora. Se hacen en el campo con la práctica. Y en el campo con la práctica, las cosas tienen que ser sencillas. Si estoy hablando de conceptos muy técnicos, por favor, nada más considérenlo como un aspecto teórico. Al final, en la realidad, en el campo son aplicados y demostrados, pero siempre nos dan la garantía de como ciencia que es, ya está comprobado y se tienen resultados. Aquí está el ejemplo ya más aterrizado. Lo podemos ver por meses, ¿no? Entonces, en enero yo requiero 80 milímetros, en febrero 100 milímetros, en marzo 120 milímetros, en abril 140 milímetros, en mayo 160 milímetros. En una temporada de lluvias puede ir desde 700 a los 1800 o más milímetros. Todo esto me conforma el volumen de agua que necesita mi cultivo. Hay que manejarlo, como les comento, con 2 riegos por semana, 3 riegos por semana, o habrá casos en suelos sumamente arenosos que aguanten un riego por semana, o casos donde son suelos bien pesados, bien arcillosos, que a lo mejor con un riego por semana tenga. Ok, ¿qué requerimos para instalar el riego por goteo en caña de azúcar? Esta foto la tomé ahí cerca de Tierra Blanca, en Veracruz. Vean ustedes cómo está el suelo. Es un suelo franco arcilloso, pero está bien preparado, ¿sí? Número 1, fundamental, definir la fecha de siembra. Número 2, plano topográfico, análisis de agua y suelo, ¿sí? Una correcta preparación del suelo, su subsuelo, su rastra, se acostumbran al arado, ¿sí? Siempre con tiempo, ¿sí? Algo fundamental para las regiones tropicales, ojo Veracruz, ojo Tabasco, ojo Tamaulipas, ojo San Luis, ojo, pero mucho ojo, la península, Ingenio San Rafael de Puctec, Ingenio La Joya, mucho ojo, drenes. Si quieren meter riego por goteo, primero inviertan en drenaje. Fundamental. No tiene caso invertir en riego por goteo si durante la temporada de lluvia se me va a saturar el cultivo y durante 2 meses la planta no va a respirar, ¿verdad? Entonces hay que tener un buen drenaje para lograr altos rendimientos. Definir los caminos adecuados. Si yo voy a meter maquinaria, si yo voy a meter un tráiler de 20 toneladas, tengo que observar que tiene que haber caminos lo suficientemente grandes para estar sacando esa cosecha. Bien importante, bien importante. Contar con la maquinaria adecuada para el surcado y la instalación de la manguera. Si ustedes se fijan, este es un surcador de caña tradicional con la característica de que es para doble hilera. Una pregunta que siempre me hacen, ¿se puede meter riego por goteo en hilera sencilla? Sí se puede, no hay ningún problema. Cuba lo hace, hilera sencilla, riego por goteo, no tiene ningún problema. Lo que nosotros recomendamos es la doble hilera y más adelante les voy a hacer hincapié en por qué. Pero me voy a enfocar en el concepto del implemento. Lo que vemos de arriba hacia abajo es un portacarrete. Ahí vamos a montar nosotros nuestro rollo de manguera. Enseguida vemos la barra portaherramienta que cualquier agricultor tenemos para montar en nuestro tractor. Más hacia abajo ya vemos los alerones con los cuales nosotros vamos a surcar. Pero al centro de estos alerones podemos observar un tubo amarillo que tiene contacto con el suelo
ese es un timón. Y esa es la clave del implemento que estamos viendo ahorita. La clave del implemento para hacer riego por goteo en caña de azúcar es ese timón que no es otra cosa más que el que está haciendo la inyección de la manguera en el suelo. Es muy parecido a lo que sería un timón para fertilizar, pero tiene ciertas características. Número 1, es un tubo de 2 pulgadas, sin costuras para evitar cualquier roce. Además, la boquilla que ustedes están viendo es de neopreno, es un plástico, ¿verdad?, rígido, y tiene una curvatura especial para que los goteros no rocen y tampoco vayan a tener una fricción que los vaya a dañar. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Posteriormente, a los lados vemos las ruedas de nivel, fundamentales para que toda la manguera quede a la profundidad necesaria y precisa. Lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, que estamos instalando la manguera, es, pues ahora sí que como los que tenemos hijas, el día que se nos casen nuestras hijas, el día más importante de la vida. Ocurre durante el momento que hacemos el surcado, hacemos la instalación de la manguera. Hoy me habló por teléfono un compañero cañero de Tamazula, Mariano, y me preguntó, oye, ¿puedo hacer la inyección de la manguera después de haber sembrado, o sea, ya cuando el cultivo germinó? La respuesta fue, sí se puede, pero como en las Olimpiadas. Ustedes empiezan y se van a aventar el clavado en las Olimpiadas y el juez le pone 100. Si ustedes van a hacer riego por goteo en caña de azúcar, el 100 es meter la manguera al momento de surcar. Si ustedes quieren meter el riego, el goteo, cuando la caña ya germinó, ya no vamos a llegar al 100, a lo mejor vamos a llegar al 90. ¿Se puede? Sí se puede, pero con esta acotación. Ya no vamos a llegar al 100, vamos a llegar al 90. ¿Por qué? Porque instalar la manguera puede ocasionar sacar caña, y eso es despoblación, que lo vamos a ver enseguida, cómo nos afecta la despoblación al rendimiento, ¿verdad? Concepto clave, el implemento. De todo lo que he dicho, por favor, esto es lo más importante de la charla del día de hoy. Este implemento que ustedes están viendo ahorita y el concepto de la calendarización de las actividades junto con la descripción de cada actividad y su consiguiente auditoría de las actividades realizadas. Pero la foto que les presenté antes fue la más importante hasta ese momento. Esta es la más importante, ahora sí, hasta este momento. Lo que estamos viendo es como la fórmula de Einstein. ¿Por qué? Porque es lo que define el riego por goteo. Dirán ustedes, ¿y este loco que trae? Pues miren, nada. La distancia a la cual tiene que estar colocada la manguera con respecto a la semilla. La distancia que tiene que tener del tapado y cuál es la profundidad que tienen que tener estos factores. Muy sencillo, muy sencillo. Si yo tengo una doble hilera de 60 centímetros, al centro tiene que ir la manguera, pero a una profundidad de 5 centímetros abajo de la caña. Entonces, si yo entierro la caña, si yo pongo la caña en el fondo de mi surco, 5 centímetros abajo tiene que ir la manguera. Y ahí es donde el implemento que les mostré hace rato me tiene que depositar, obviamente, la manguera. Al momento que nosotros tapamos, va a ser diferente en cada región. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en Jalisco, en Melchor Ocampo, tapamos más o menos entre 10 y 15 centímetros, porque nosotros en su mayoría germinamos con el temporal de lluvias. Hay regiones, por ejemplo, en el Ingenio del Molino, aquí en Nayarit, donde la tapa puede ser un poquito más profunda porque ellos germinan en la época seca. Pero igual se germina sin ningún problema. Como lo estamos viendo aquí, tenemos un aproximado de profundidad de la manguera a aproximadamente 25 centímetros con respecto al nivel del suelo. Esta imagen, si ustedes se fijan,
fue un corte que yo hice, escarbé, es un suelo muy arenoso, pues fue fácil hacer ese corte. Y lo que estamos observando aquí es la manguera con respecto a la caña, ¿no? Entonces, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, tenemos la caña 30 centímetros de un lado, 30 centímetros de otro, o sea, tenemos 60 centímetros y con una profundidad de 20 centímetros. Pero mucho ojo, siempre es importante poner la manguera abajo de la caña. ¿Qué es lo que va a pasar con la raíz ahí? ¿Se va a ir hacia la manguera? No, otra cámara, no se va a ir hacia la manguera. ¿Por qué no? Pues porque si nosotros regamos correctamente de acuerdo a la recomendación que nosotros les estamos dando, de acuerdo al análisis de suelo, nosotros vamos a tener un bulbo húmedo y la raíz no tiene por qué andarse yendo a donde está la manguera. La raíz se va a desarrollar en el bulbo húmedo donde nosotros vamos a lograr capacidad de campo. Entonces, si ustedes tienen raíz dentro de la manguera, es porque no dieron los riegos de forma adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Ya después de que tapamos, pues germina la caña. Estas fotografías son de Tepic, en el Gel Molino. Se germinó en secas. Una MEX 69290. Ahí está el pelillo, bonito, germinó. Sin mayor problema. Malezas, sin problema de malezas. Bueno, ya entramos a lo más rudo de la plática, que es la fertilización, pero ya se me fue la hora. Me voy a tomar 20 minutos más, espero su paciencia para hablar de este muy importante tema. Como su nombre lo indica, es meterle agua al fertilizante, nada más. Agua con fertilizante, mientras más tiempo lo hagamos, mucho mejor, porque siempre la caña cuando está tomando agua, cuando está aprovechando los riegos, pues los toma con todo de nutrientes. Aunque nosotros no fertilicemos, el suelo tiene nutrientes que se diluyen en el agua y la caña se lo come. Si le falta agua, come menos, aunque nosotros hayamos fertilizado. Si hay una buena fertilidad en el suelo, buenos niveles de materia orgánica, buen nivel de humedad, se va a hacer siempre una caña de mejor características. Aquí lo que estamos viendo siempre es este famoso bulbo. El bulbo no es otra cosa que toda el área que moja el goteo, ¿verdad? Y por eso ven ustedes aquí unas letritas NPK, que es nitrógeno de N, P de fósforo y K de potasio, pero en realidad hay que meterle el calcio, el magnesio, el azufre, el molibdeno, el boro, el hierro, el zinc, etc. Porque la planta no nomás come triple 17 o nitrógeno, fósforo y potasio. En riego por goteo le vamos a dar todos los nutrientes que necesita, que no tenga el suelo, y si los tiene, tampoco se los vamos a quitar. Hay que aplicar mucho zinc, y no mucho zinc, hay que aplicar la cantidad de zinc para poder, la cantidad de zinc y de elementos menores en general, para poder hacer las aplicaciones bien específicas de nutrientes. Para eso es el riego por goteo, no es para meter nitrógeno, fósforo y potasio, no. El riego por goteo en caña de azúcar es para meter todos los macro y micronutrientes. Ese es un error que se comete mucho. Solamente se fertiliza con nitrógeno, fósforo y potasio cuando hay que meterle calcio, hay que meterle magnesio, hay que meterle azufre, hay que meterle hierro, hay que meterle zinc, etc. Y la planta lo demuestra, lo asimila, porque la mayoría de los suelos en México son deficientes en hierro y en zinc, no se diga en nitrógeno. Puede ser que sean ricos en fósforo y puede ser que sean ricos en potasio, para el caso de las regiones continentales, no aplica para la península, porque pues, las regiones continentales estamos hablando de suelos de origen volcánico. Bueno, pues prácticamente lo que nosotros logramos con la fertilización es crear este bulbo húmedo para que la caña germine y sea favorable su desarrollo, ¿sí? Ahora bien, la fertilización es esto, dosis frecuentes de fertilizante bien balanceada. Oye, es que está desarrollando puro nitrógeno. Pues sí, pero acuérdense que la célula de los vegetales
es más magnesio, la clorofila, magnesio y hierro. Si yo puedo aplicar cantidades ingentes de nitrógeno y sacar 200 toneladas, pero no se trata de eso. Nosotros somos productores de azúcar, nosotros somos productores de hoja, ¿sí? Para producir azúcar tenemos que tener un balance correcto entre el magnesio, entre el potasio, entre el zinc, ¿sí? Y todos los microelementos. No por ser elementos menores son costosos, o no por ser fertilizantes solubles son costosos. Ahorita les voy a presentar los números, ¿sí? También podemos utilizar aguas que normalmente no son aptas, como las melasas, pero lo vemos más a fondo y si alguien tiene interés particular lo podemos hablar a detalle, ¿sí? También es importante siempre pues, suspender el riego antes de la cosecha o evitar que nuestros goteos no sean cosechados en el primer tercio de zafra, que en algunos ingenios hay lluvias, ¿no? Para evitar pues, que obviamente la maquinaria pueda dañar por un suelo húmedo nuestro campo. Hay dos tipos de formas de fertilización. Uno es por cantidad y el otro es proporcional. Lo que nosotros normalmente usamos es por cantidad, que quiere decir kilogramos por hectárea, ¿sí? El otro, que es proporcional, tiene que hablar acerca de la conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es un tema muy sencillo, que es la cantidad de sales que nosotros tenemos en una determinada cantidad de agua en función de la aplicación de determinados fertilizantes. Ustedes saben que mientras más sales hay en el agua, la conductividad eléctrica incrementa. O sea, el arco eléctrico, la comunicación entre los electrones se incrementa pues porque hay más elementos de transferencia de electricidad. ¿Qué quiere decir? Algo muy sencillo, que yo puedo estar aplicando siempre que haga un riego una cantidad siempre de agua con nutrientes. Eso es la fertilización proporcional y siempre va a estar balanceada con el pH y el concepto de conductividad eléctrica. También lo manejamos en partes por millón. Parte por millón es una medida de peso, no es nada de que asustarse, es una medida de peso. ¿Cuántas partes por millón hay en un litro de agua de determinada cantidad, de determinado elemento? No es nada del otro modo. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Es mejor? Sí, sí es mejor. ¿Se puede hacer en caña? Sí, sí se puede hacer en caña. ¿Netafim tiene los equipos para hacerlo? Sí. Y lo podemos hacer y lo estamos haciendo en algunas regiones, sin ningún problema. ¿Es mejor que la fertilización por cantidad? Sí, pero de forma práctica, tal vez por cantidad sea algo más sencillo para los operarios, pero lo podemos hacer proporcional para los cañeros que se animen a hacerlo. Y hay cañeros que son hortaliceros y lo hacen en la hortaliza. Se puede hacer en caña, se puede hacer en caña. Bueno, es bien importante que nosotros hagamos este balance entre aniones y cationes. Aniones son todos moléculas que vamos a tener con cargas negativas. Cationes son todos los que tienen cargas positivas, ¿sí? Y este es un balance que se hace para que la conductividad eléctrica en el agua sea la óptima, ¿sí? El pH también es importante. Todos sabemos que el pH en pasta saturada, para que la caña esté trabajando óptimo, anda alrededor de 5.5, 6.5, para que todos los nutrientes en el espectro puedan ser asimilados, incluyendo el hierro, que es uno de los más difíciles, del fósforo también. Entonces, entre estos dos elementos puede haber una situación que a uno le gusta un pH y a otro le gusta otro pH, pero siempre tener un pH óptimo entre 5.5 y 6, 6.5 nos va a garantizar que caña de azúcar vamos a tener siempre la mejor asimilación de nutrientes. Y eso lo podemos lograr sin ningún problema con riego por goteo. ¿Qué fertilizantes trabajamos en riego por goteo para caña de azúcar? La urea, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, el nitrato de calcio, el nitrato de magnesio, el nitrato de potasio, el MAP, el cloruro de potasio, el nitrato de potasio, un poquito muy caro. Yo hasta ahorita no sé de un cañero que lo utilice, más bien trabajan con el cloruro de potasio, el sulfato de potasio, sí, con algunos, y microelementos, sí, hierro, zinc, calcio, sin ningún problema, ¿sí? O fórmulas, ¿sí? Para llegar a hacer la aplicación de los nutrientes.
Esta es una gráfica bien interesante porque justamente nos habla de un tema fundamental en riego por goteo, en fertirrigación, que es la solubilidad de los fertilizantes. Fertilizantes como urea son bien solubles en agua, pero fertilizantes como el sulfato de potasio no son tan solubles. Así es de que siempre cuando estemos nosotros haciendo la aplicación de un fertilizante, tenemos que tener en cuenta cuál es la solubilidad de este. ¿Qué solubilidad? Es algo bien sencillo. Aquí yo tengo una taza de café, yo sé con qué porcentaje de solubilidad del azúcar se logra desintegrar aquí. Es un ejemplo, yo a mi café no le pongo azúcar, pero a otras cosas sí les pongo azúcar, como a los higos cristalizados. Pero en el caso particular de la solubilidad de los fertilizantes, siempre hay que buscar que la fórmula que hagamos no deje sedimentos, porque esos sedimentos hablaron de que yo hice una mala formulación. No hay que combinar diferentes fertilizantes, ahorita lo vamos a ver. Pero eso es bien importante, que si nosotros vamos a utilizar un fertilizante, incluso la urea, siempre hay que estar observando que se solubiliza. Incluso el cloruro de potasio, nada más una cosa bien importante, que sea blanco soluble, que no sea el rojo que utilizamos normalmente en el tractor. Ese no sirve para el riego por goteo. Bien importante, ¿sí? Tienen que ser fertilizantes que se solubilicen, porque si no, luego vamos a tapar nuestra manguera de riego. Hay que tomar muy en cuenta que el calcio no se puede mezclar ni con el azufre ni con el fósforo, ¿sí? Porque luego provocamos sulfato de calcio o fosfato de calcio, que son plastas. Estas dos acotaciones son bien importantes y si vamos a hacer riego por goteo y vamos a hacer fertirriego, nunca tenemos que combinar el calcio con fósforo o con azufre, ¿sí? Por eso siempre en riego por goteo tenemos varios tanques de mezcla, uno para el nitrógeno, para el potasio y para el magnesio, otro para el potasio, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Qué nutrientes necesita la caña? Bueno, pues aquí está este dato. Para hacer una tonelada de caña nosotros necesitamos 1.14 unidades de nitrógeno. ¿Qué? Unidades, kilos, literalmente. Nosotros, si queremos llegar a 200 toneladas, pues entonces necesitaríamos aplicar 228 unidades de nitrógeno. Ustedes me preguntarán, ¿con qué aplico 228 unidades de nitrógeno? Yo simplemente 228 dividido entre 46, que son las unidades de la urea. En teoría, con 500 kilos de urea estaría yo llegando a 228 unidades de nitrógeno. Son conceptos, vamos a decir, matemáticos, que se tienen que desglosar cada uno de estos nutrientes para saber cuál es la cantidad que vamos a aplicar. Ojo, no quiere decir que esté recomendando urea. No, solo lo puse como ejemplo. De preferencia hay que utilizar nitrato de amonio. Bueno, no hay nitrato de amonio en el mercado, fosfonitrato o WAN 32, ¿sí? O sulfato de amonio o urea, ¿sí? En el caso del nitrógeno. En el caso del fósforo, ácido fosfórico nos ayuda a bajar el pH y a acidificar nuestra muestra. En el caso de potasio, cloruro de potasio blanco soluble. Es el que está un poquito más caro al final de toda la formulación. Calcio, puede ser que no lo apliquemos como nitrato de calcio, lo podemos hacer como enmiendas de cal agrícola o de yeso agrícola. Vamos a depender de la capacidad de intercambio catiónico que tenga nuestro suelo y de si necesitamos incrementar el pH o si por el contrario necesitamos hacer un lavado de sales y entonces el sulfato de calcio va a ser el indicado como fuente de calcio. Magnesio, puede ser el sulfato de magnesio, es un fertilizante que la caña agradece muchísimo, el magnesio. El azufre, lo mismo, es un promotor de nitrógeno. El hierro forma parte de la estructura de la célula, hierro y magnesio. Si ustedes quieren ver sus cañas verdes, no solamente con el nitrógeno, hay que meterles magnesio y hierro, el cobre, el manganeso, el zinc también muy importante, el boro.
¿Cómo se distribuyen los nutrientes a lo largo del cultivo? Si ustedes se fijan en esta gráfica, son 12 meses. Entonces, aquí tenemos los porcentajes de crecimiento. Ustedes se fijan que aproximadamente en el mes 7 el cultivo llegó a su tope y empieza ya no está haciendo elongación de tallo ni engrose de tallo. Ya lo que está haciendo es ella una maduración, ¿sí? Ya prácticamente lo que está haciendo es la transformación de lo que nosotros hacemos como cañeros, azúcar, porque el azúcar lo hacemos en las cañas, en el ingenio se extrae. Por eso es bien importante que nosotros tengamos foco para hacer rendimiento en toneladas, pero siempre pensando en que estamos haciendo azúcar, no que estamos haciendo hojas ni que estamos haciendo paja. Y con una fertilización adecuada es como se logran los rendimientos favorables en el carbe. Hasta ahorita, este es el punto más importante de la plática. Altos rendimientos son altos rendimientos en carbe, no solamente en toneladas por hectárea. Y todos los cañeros de México, y bueno, un saludo para los que no estén en México, pero el cañero mexicano, más vale su caña mientras más azúcar tiene. Si ustedes fertilizan bien, balanceadamente, en fertirriego obviamente, sus rendimientos de carbe siempre van a estar por arriba. Y si no me creen, échense un ojo a la estadística de la zafra 2021 y vean los números de Tamazula. 100 aplicaciones de riego por goteo adecuadas logran excelentes niveles de carbe. Son las curvas de extracción. Pues en esta solamente vemos nitrógeno, fósforo y potasio. Nitrógeno es en azul, potasio es en rojo, fósforo es la línea punteada en amarillo. Entonces vemos cómo se comporta. Al principio sí, la demanda está enfocada en nitrógeno. Estas ¿cuántas unidades dijimos? Sí, 228 unidades de nitrógeno para 200 toneladas. Las vamos a buscar en los primeros 3 meses, ¿sí? Y vamos a seguir dosificando, pero no más allá del mes 6. Nosotros si queremos llegar a niveles óptimos de sacarosa, tenemos que trabajar prácticamente a partir del mes 3 con potasio, calcio, boro, molibdeno, nutrientes promotores de la formación de azúcares. Y el riego por goteo es fundamental para lograr excelentes niveles de sacarosa, fundamental. Y en todo el mundo hay literatura que habla de ello, siempre, eso es inequívoco. En el programa de fertilización nosotros tenemos siempre que identificar nuestras etapas fenológicas, la variedad que estamos nosotros teniendo y obviamente la fertilización, eso es fundamental que nosotros la hagamos en el momento adecuado. Yo no puedo estar aplicando nitrógeno después del mes 6, porque lo único que voy a hacer paja y el día que si ustedes todavía queman, digo yo cosecho en verde, pero si ustedes todavía queman, pues el día que quemen su caña, ese día se va a ir todo el fertilizante que gastaron. Es mejor invertir la nutrición en lo que se queda en el tallo, que es el azúcar. Entonces, por eso la fertilización tiene que estar enfocada en hacer azúcar, no en hacer paja. Si ustedes cosechan en verde, pues tampoco como que les conviene mucho meterle la lana a la paja, porque al final de cuentas, pues es una planta C4 y lo que está desarrollando son hojas. Entonces, puse el ejemplo del nitrógeno y hablé de esas 220 unidades, pero nada más para ponernos en contexto del nivel de nitrógeno que requeriríamos, pero pongámosle atención a los niveles de potasio, a los niveles de fósforo, a los niveles de calcio, a los niveles de azufre, a los diferentes nutrientes. Si nosotros vamos a hacer una inversión de altos rendimientos, es porque vamos a hacer las cosas, como lo dijimos desde un principio, bien ajustadas a la nutrición que hoy por hoy ya hay mucha literatura para saber qué cantidades aplicar, en qué momento aplicar. Para lograr lo más importante, pues, tener una muy buena germinación. Miren, yo les voy a platicar como premisa y pedí permiso al ingeniero Mario Íñiguez, líder de CNPR en el ingenio Tamazula, para poner estas fotografías aquí presentes. Esta es una caña que dio rendimientos superiores a las 250 toneladas por hectárea. Ustedes verán que la característica de esta fotografía es una caña doble hilera. No, no es una caña doble hilera. Una caña hilera sencilla, tampoco. Esta es una super cepa. Lo que estamos viendo aquí, a diferencia de una caña de doble hilera, es que las cañas en doble hilera no tienen cañas en el centro. Esta es una caña, esta es una cepa completamente ancha de 60 centímetros, donde nosotros vamos a
identificar una gran cantidad de tallos, pero lo más importante es lo que vamos a ver al final, cuántos tallos molederos llegamos nosotros a tener por hectárea. Regresando un poquito ya al tema de la nutrición, y les prometo que voy a ser breve para dejar espacio a sus comentarios. Esto es bien importante. En el tema de la nutrición, para mí esta es la gráfica que concluye muchas dudas. Estoy siendo reiterativo en nitrógeno, fósforo, potasio, pero como hay la cantidad en porcentaje para cada uno de los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, ahorita lo vamos a ver, los hay en azufre, en magnesio, ¿sí? En calcio, en hierro, para que nosotros no quitemos, por favor, de la mente la aplicación de todos los nutrientes. No se incrementan demasiado los costos. Si lo vemos en porcentajes, el primer mes, 5% de nitrógeno, 30% de potasio. Segundo mes, 20% de nitrógeno, 30% de fósforo, perdón. Tercer mes, 30% de nitrógeno, 30% de fósforo, 20% de potasio. Cuarto mes, 40% de nitrógeno, 10% de fósforo, 20% de potasio. Quinto mes, 5% de nitrógeno. Se acabó la canción con el nitrógeno y empezamos a darle duro con el potasio. Y el sexto mes, otro 30% de potasio. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cuántas unidades se requieren, cuántos kilogramos de nutriente por tonelada de caña, de 0.7 a 1.2 de nitrógeno, de 0.4 a 0.8 de fósforo, de 1.4 a 1.8 de potasio. Esto es en la literatura cañera, todos lo sabemos, desde la época de la edición de diferentes manuales, como la del doctor Lascano, del Infofos, para todos los que recuerdan estas capacitaciones exquisitas del doctor Lascano, ya hablan de esta información. Esta es una información que está en la literatura desde los 70s incluso. Y aquí lo podemos ver también, la distribución a lo largo también en porcentajes, ¿sí? Para el caso de otra fuente. Y bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Netafim con este tema de la nutrición? Pues les damos asesoría directa para que ustedes hagan la fertilización de acuerdo a los análisis de suelo y les hacemos un programa de fertilización. Y además, pues les presentamos los costos. Obviamente, pues, nosotros no vendemos fertilizante, pero tomamos la información de los costos en el mercado y podemos decirle que hoy, por ejemplo, una fertilización promedio para caña pudiera andar fluctuando entre los 8, 9, 10 mil pesos para lograr estos rendimientos de 200 toneladas. Así es. Aquí tenemos otra gráfica para diferentes niveles. Obviamente, aquí, si ustedes se fijan, tengo diferentes niveles de potasio porque los niveles de potasio nosotros podemos aplicar en su totalidad o considerar lo que está en el suelo. La mayoría y siempre se recomienda dejar en el suelo lo que hay en el suelo y aportar de forma externa lo que la planta necesita. Pero los costos se van a incrementar tal vez hasta 15 mil pesos por hectárea. Si nosotros queremos aprovechar las condiciones de los suelos mexicanos, sobre todo de origen volcánico, podemos aprovechar esas reservas de potasio que tenemos, pero bueno, siempre lo recomendable va a ser que nosotros le hagamos las aplicaciones externas, obviamente. Aquí, como les digo, tengo una tabla con las diferentes fuentes de fertilizantes. Aquí esta es una fórmula, fíjense ustedes, con urea, con 20-10-10, con fosfonitrato, con guan 32, con sulfato de amonio, con ácido fosfórico, con MAC, cloruro de potasio blanco soluble, sulfato de potasio y elementos menores, 9,400 pesos. Obviamente, en este tema de la fertilización, siempre hay que tomar en cuenta el análisis de suelo. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer enmiendas. Enmiendas como que aplicación de materia orgánica, incluso aplicación de cal o de yeso agrícola. Creo que voy a dejar un espacio para preguntas porque pues, también no es muy agradable estar escuchando a una persona por hora y media. Eli, te dejo cámaras y micrófonos.
¿Me escuchas? ¿Ya me escuchas? Ya. Hola, creo que ahora sí vamos a necesitar los audífonos. Perfecto. Sí, Listo. para no hacer eco. Muy bien, muchas gracias, Inge. La verdad es que muy completo y sé que al final te apresuraste un poco, pero espero que todos hayan entendido bien la información. Tenemos un par de preguntas. Al momento no hay muchísimas, pero si alguien tiene una pregunta, es el momento de hacerlas. Muy bien, empezamos. Ricardo nos pregunta, idealmente sería implementar 2 mangueras de goteo por surco de siembra, ¿o hay datos que evidencien una diferencia de rendimientos al utilizar solo una manguera de goteo por surco? No, con una sola manguera es necesario. No hay Ok, necesidad de meter 2 mangueras. muy bien, muchas gracias. Hubo 2, 3 preguntas que se referían al equipo con el que se instala la manguera de riego. No sé si tengas alguna información. Muy bien, como lo comenté, tenemos todas las características para todos aquellos que quieran datos específicos y medidas para hacer un implemento óptimo. Nos pueden escribir, les podemos hacer llegar la información. Netafim de línea cuenta con el inyector, o sea, lo podemos cotizar, el inyector de manguera, el rodillo portacarrete y las ruedas de nivel. De tal manera que si ustedes ya tienen la barra portaherramienta y los alerones para el surcado, conviertan su equipo a un equipo de instalación de manguera de riego al mismo tiempo que van surcando con estos 3 elementos: el rodillo portacarrete, el inyector de la manguera y las ruedas de nivel. Ok, muy bien, muchas gracias. Eso resuelve varias dudas que se repetían. También desde el principio de la presentación nos preguntaban si es mejor el surco piña o el surco sencillo. Lo volvieron a preguntar ahorita. La verdad es que les voy a platicar, en Tamazula tuvimos una experiencia bien interesante con 2 hermanos, un rancho como de 50 hectáreas. Un hermano dijo tipo piña y el otro hermano dijo hilera sencilla. 25 hectáreas para acá, 25 hectáreas para allá, con la variedad Atemex. Mismos resultados. ¿Cuál es la diferencia? En hilera sencilla, ustedes van a meter, de acuerdo a la distancia que traigan entre surcos, vamos a decir 1.40, van a necesitar 7.600 metros lineales de manguera. De cintilla se le conoce normalmente, pero nosotros aquí en Netafim le decimos manguera. En doble hilera, vamos a necesitar solamente 5.000 metros lineales, porque con una manguera vamos a regar 2 surcos. Entonces, la diferencia es que ustedes bajan costos en doble hilera. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Muy bien, muchas gracias, porque sí nos preguntaron varias veces. Em, Pregunta Wilson, ¿cuál es el tiempo en promedio en que se debe renovar el material de riego en un proyecto? Pensando en la duración de la manguera. Normalmente están volteando a los 8 años y más que nada porque la cepa ya requiere renovación. O sea, ya hay tanta despoblación en el cultivo que pues ya no es conveniente. Pero la manguera sigue ahí. El médico Octavio Godoy en Autlán, con una caña de 12 años, una MEX 69290, volteó, pero la manguera seguía regando y sin problemas. Lo que nosotros recomendamos es que a los 8 años ustedes hagan su volteo e incluso pueden hacer la extracción de la manguera para que se recicle. Lo único que hay que hacer es pasarle un subsuelo y, bien importante, se puede reciclar esta manguera. Pero 8 años sin problema les dura la manguera. Sobre todo si la cuidamos, ¿no?
dándole su mantenimiento adecuado, que también es otra de las preguntas, que qué mantenimiento se le tiene que dar al sistema de riego en caña. Importantísimo. Prácticamente estar trabajando con fertilizaciones acidificadas, eso nos va a permitir que se evite la formación de carbonatos, que es el principal elemento que podría llegar a tapar los goteros. Y eventualmente estar haciendo revisión de los mismos. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense que el sistema de riego es como el sistema circulatorio de cualquier animal. Si no tiene riñones, no funciona. En el sistema de riego por goteo, la bomba es el corazón y los filtros son los riñones. Entonces, hay que tener los riñones adecuados para el sistema de riego, hay que tener los filtros adecuados para el sistema de riego de acuerdo a la calidad de agua que nosotros tenemos. Partiendo de estos dos conceptos, que yo tengo un buen sistema de filtrado y que mis fertilizaciones están acidificadas, o sea, la fertilización es ácida y bien manejada. Ácida me refiero a valores de 5.8, incluso 6. Recordemos que el neutro es 6.5. Eso ya me va a ayudar muchísimo a evitar taponamientos. ¿Qué otro detalle es bien importante para el mantenimiento de riego por goteo enterrado en caña de azúcar? La aplicación de trifluoralina. ¿Qué es eso? Es un herbicida que yo aplico en el momento que a mí el ingenio me dice: ya no puedes regar más, está suspendida tu caña, en 30 días te vamos a cosechar. Entonces yo doy un riego solamente para hacer la aplicación de este producto, que lo que va a generar es una protección, un sello alrededor de mi gotero para que la raíz no se vaya a meter al gotero. Aún sin embargo, los goteros tienen una tecnología antirraíces que evita que la raíz pueda llegar a tapar el propio gotero. Pero en términos generales, esos son los 3 puntos bien importantes para tener un riego por goteo siempre sin taponamiento. El sistema de filtro adecuado en función del análisis de agua, la siempre acidulación de nuestra fertilización y finalmente el número 3, la aplicación de trifluoralina, el famoso Etrel, o cualquier otra marca, para evitar que los goteros se me lleguen a tapar. Y se me pasaba, la más importante, lavado de finales. Nosotros todos los proyectos de caña de azúcar o de riego por goteo enterrado le ponemos un manifold de lavado, que no es otra cosa más que un tubo que colecta varias mangueras de riego, ¿sí?, en la parte final, y que con una válvula yo puedo abrir, no sé, 18 surcos al mismo tiempo, y cualquier sedimento que pudo haberse ocasionado, estarlo limpiando. ¿Cada cuándo? Cada 15 días, cada mes, según la calidad de agua que yo tenga. Y recordemos, siempre en Netafim estamos con ustedes en la postventa, tanto agrónomos como hidráulicos, para el mantenimiento de sus equipos. Claro que sí, muy importante. También tenemos en Netafim, ofrecemos servicios técnicos y agronómicos que pueden contratar una póliza anual de servicios para estarle dando mantenimiento a su sistema de riego. Muy bien, tengo una pregunta que me gustaría unir con otra. Primero, nos pregunta Miguel si podemos instalar riego por goteo para cualquier tipo de suelo. Y me pregunta si es necesario para la instalación realizar una nivelación de suelo y también cuál sería la diferencia entre lo que instalamos de manguera de riego en un suelo plano o en un suelo con desnivel. Excelentísimas preguntas, me están ayudando a un montón de cosas que dejé pendientes. Estás en mute, Inge. Perdón. Listo. Excelentes preguntas, me van a ayudar a tomar los temas que no toqué, que son súper importantes. Lo primero, ¿en todos los suelos se puede? En todos los suelos se puede, excepto en aquellos que no tengan drenaje. Si su suelo no tiene drenaje, primero póngale drenaje. Número 1.
¿Qué otros suelos se nos complican? Los suelos pedregosos. Si en sus terrenos tienen piedras del tamaño de 6 pulgadas, es bien complicado, ¿sí? O sea, ¿pero en qué proporción? Una piedra de 6 pulgadas cada 2 metros cuadrados, ahí sería muy complicado. Si ustedes tienen, no sé, terrenos con piedras de aproximadamente 2 pulgadas, del tamaño de un puño, ¿sí? Se puede ya trabajar, ¿sí? 3, 4 piedras por metro cuadrado, con esas características se puede trabajar. Eh, de ahí en fuera, en todos los suelos podemos trabajar sin problemas. Temas de topografía. ¿Se tiene que nivelar el terreno? No es necesario nivelarlo. ¿Por qué? Por la cosa más importante que se me pasó a decir. Porque Netafim tiene un sistema de goteos autocompensados de última generación que me van a permitir a mí tener la misma cantidad de agua en las partes más bajas de los terrenos como en las partes más altas. Para los que conocen las regiones de Tamazula, mucha caña se siembra como que si fueran cuamiles. ¿Qué quiere decir un cuamil? Pues en el cerro. Entonces, con topografías hasta del 6, no, vamos a pensar un 5%, ¿sí? O sea, un desnivel de 5 metros en 100 metros lineales. eh, Ahí la mayoría de goteos son autocompensados. ¿Y cuál es la ventaja? Pues eso, que no se necesita nivelar. Oye, pero yo tengo un terreno con lomas. Ahí lo más importante es que ustedes hagan el drenaje. El tema de la irrigación lo vamos a dominar sin problema con los goteros autocompensados. Y se me enfrió la otra pregunta, Eli. ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál era la diferencia en el producto que tenemos que instalar en un sistema de riego con desnivel o uno plano? Ah, perfecto. Y justamente en este mismo tenor, la diferencia va a ser que en el terreno con desnivel necesitamos un gotero autocompensado y en el terreno plano ya no sería necesario. Obviamente es más económico. Para Sí, eso siempre vamos a pedir un estudio topográfico y ya va a depender el tamaño, o mejor dicho, la distancia de la regante para el tema de los goteros que no sean autocompensados. ¿Qué pasa? Normalmente, si yo tengo un terreno plano, pero quiero que mis surcos sean más largos, yo le puedo meter un gotero autocompensado y eso me va a permitir que incluso en terrenos planos yo meta goteros autocompensados. Me estoy ahorrando más PVC, pero eso ya sería meternos en temas más técnicos de hidráulica que habrá oportunidad en otra charla de abordarlos. claro que sí. Preguntaban que qué era más caro. Pues ahí ustedes tendrían que considerar si les es más barato nivelar el suelo o invertir en el sistema autocompensado, ¿no? Muy bien, deja busco otra. Mm, Más barato meter el riego por goteo autocompensado que nivelar, ¿eh? ahí tienen la respuesta, amigos. ¿Qué calibre de manguera recomendamos para el riego de caña? Supongo que enterrado, que es de lo que estamos Dice, hablando. fíjense qué interesante, las preguntas están haciendo toda la plática. El calibre 12.500 en adelante. Ay, qué rápido. Muy bien, gracias. Pues ese era lo más importante. Sí, sí, sí. Les dejamos también aquí en los folletos las fichas técnicas de los productos que recomendamos para riego de caña de azúcar y el folleto con todos los productos que recomendamos, no nada más la manguera de riego, sino todo el sistema. Vamos a hacer una última pregunta porque por tiempo ya nos está comiendo todas las personas que están poniendo, como comentaba el ingeniero Efraín, que están poniendo sus casos especiales de, oye, tengo tantas hectáreas, tengo este problema, bla, bla, bla. Esos por favor háganoslo llegar ya sea al correo del Inge Efraín o al de Netafim México y a esos casos como más especiales tendríamos que dedicarle un poco más de tiempo y pues para alcanzar a contestar la mayoría de las preguntas por favor háganoslo llegar por allá. Te mandan muchas felicitaciones por la ponencia
Y ya sé, hay varias preguntas que nos hicieron sobre la mención que hiciste de la super cepa. Nos están preguntando cuál fue, o sea, cómo la lograron. ¿Cuál fue el sistema de riego que utilizaron? Qué bueno que causó interés y qué bueno que están preguntando, porque de otra forma, pues no lo hubiera podido platicar. De todos modos, es la tercera parte de esta charla, aunque en esta parte, en este webinar solamente van a ser 2 días, seguramente vendrá un tercero donde vamos a enfocarnos ya específicamente cómo se trabaja con la super cepa. Pero de una forma muy sencilla les comento. Cuando nosotros hacemos doble hilera, normalmente hacemos una V, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la super cepa? Nosotros esta V la dejamos en forma trapezoidal. ¿Con qué finalidad? En lugar de dejar una caña en cada surco, lo que hacemos es poner en el trapecio todas las cañas, ¿sí? Si nosotros normalmente ponemos 2 cañas aquí y 2 cañas acá, en esta parte trapezoidal, lo que hacemos es meter hasta 4 o 5 o 6 cañas. Esto nos da una gran cantidad de tallos, que lo vamos a ver mañana cuando hablemos del conteo de tallos. ¿Dónde va la manguera? En la parte de abajo. Aquí el truco para que la raíz de la caña no se interne en el gotero, aunque esté abajo de la cepa, es que lo pongamos a una profundidad de 5 centímetros abajo de la semilla. Y la otra, siempre mantener capacidad de campo en el bulbo húmedo. ¿Se acuerdan lo que le comentaba acerca del bulbo húmedo? Entonces, este bulbo húmedo, que es prácticamente todos esos 35 centímetros, 25 centímetros que tiene la caña para su crecimiento, es donde se tiene que desarrollar el sistema radicular de la supercepa. Eso me evita muchos problemas de maleza, por cierto, para las regiones tropicales del sureste. Y me va a mí a permitir tener una caña con más rendimiento y más tiempo de vida, pero más que tiempo de vida, sobre todo el rendimiento. Ya saben ustedes que lo que nos truena al cañero es que la despoblación se nos va agravando año con año, es como cuando se nos cae el pelo. Ya cada vez más se nos va cayendo más el pelo y así pasa con la caña, hasta que ya no hay más que unos 2, 3 pelos por ahí de caña. Con la super cepa logramos tener una cantidad suficiente de tallos más consolidados, que no por eso no se va a perder cepa, pues obviamente se pierde, pero se logra un amarre mucho mejor. ¿Quién hizo esto? Pues el ingeniero Mario Íñiguez, que es un cañero que tiene más de 20 años de riego por goteo, con una variedad específica, en Tamazula, e incluso podemos en su momento organizar una visita presencial. O también estoy por sacar un documento que se va a publicar al respecto, porque también estamos haciendo ensayos en Veracruz. Así es de que está bien interesante. Espero más o menos haberles dado un poquito de claridad con este tema.